de esta página, ¿verdad? Bueno, mirando eso con detenimiento, parece que hay un compañero que... No. Tener, por ejemplo, yo me encontré por aquí un paralelo comparativo muy interesante de gas ideal, gas real. Voy a tomar de estos, que se los voy a subir a la plataforma, de estas 5 características de un gas ideal. Fíjate que aquí las comparan con 2, 4, 5 características una a una con un gas real, ¿verdad? Pero primero quiero partir del concepto que tengamos, de el término ideal con respecto al término real. El año pasado ustedes vieron porcentaje de rendimiento y pureza en estequiometría. Recordemos que nosotros el día jueves, Dios mediante, vamos a hacer el primer diagnóstico sobre materia y tabla. 10 preguntas sobre ideal y sobre real. Antes de cualquier cosa, me dice la filosofía, como corriente filosófica, que el idealismo es aquella tendencia hacia, es decir, que es todo lo que se pueda cumplir desde un punto de vista de reglamentos, de normas. Por ejemplo, nuestro marco ideal, nuestra Constitución Política Nacional es nuestro marco ideal. Eso está escrito y hacia allá es la tendencia de nuestro comportamiento como sociedad. Pero realmente eso se cumple. Ahí tendríamos que analizar hasta qué punto de esos artículos y de esos parágrafos que conforman nuestro marco jurídico, cuáles se cumplen a cabalidad, cuáles están al intermedio. Bueno, ese es otro análisis. Pero me sirve el ejemplo para diferenciar entre ideal y real, ¿verdad? Ideal, cumplimiento. Eso es lo ideal, que yo cumpla las leyes, ¿verdad? Que yo sepa respetar, por ejemplo, un semáforo. Que yo sepa respetar, por ejemplo, el turno en una fila. Que yo sepa respetar, por ejemplo, el pago de todos los cánones de arrendamiento de un local que tenga a mi nombre. Pero si yo no los pago, ahí empieza el problema. Ese es el ideal, cumplir las leyes. El real, o lo real, en este caso, es lo existente, ¿cierto? Producido real sobre producido teórico. Cumplir y existir son dos cosas bien distintas. Partamos de ahí. Ahora sí vamos a mirar lo que me dice poco a poco este mapa o este paralelo comparativo completo. Por ejemplo, el gas ideal me dice que una de las características es que su número de moléculas es despreciable comparado con el volumen total de un gas. Bueno, si revisamos este gráfico, me están diciendo que estas partículas que están aquí almacenadas en la forma que tiene este recipiente, su forma es muy distinta a la forma en donde está el líquido y obviamente a la forma en donde está el sólido. Pero si yo miro cada una de esas partículas, un segundito, alguien está solicitando. Si miro cada una de esas partículas, voy a establecer que una de ellas no tiene el volumen real total del recipiente. Por eso encontramos que en un gas, míralo aquí, el volumen real de un gas es variable o es indefinido si lo comparo con el del líquido y si lo comparo con el del sólido. En un gas ideal eso es despreciable. Pero realmente... Sí, señor. ¿Puedes darnos la definición de despreciables, que no me acuerdo muy bien a qué se refería? Claro, el término despreciable es que es específicamente, vamos a escribir la palabrita, voy a escribirlo aquí, es específicamente traza, o sea, su cantidad es
despreciable, es insignificante. Recuerde que traza se refiere a concentración baja. Si relacionamos con la atmósfera, traza es un 1%. Pero ese 1% no es solamente del vapor de agua. No, también hay monóxido de carbono, probablemente dióxido de carbono. También va a haber hidrógeno gaseoso, helio y otros componentes más. Pero su porcentaje no es referente en comparación con un 100%. Eso es despreciable, ¿cierto? O lo que hablaban ustedes el año pasado en producido real y teórico. Si ese porcentaje de rendimiento y pureza de un producto o de una ecuación es del 20%, pues va a tener una calidad baja. En cambio, si el porcentaje tiene un 95% de eficiencia, pues la calidad va a ser alta, ¿cierto? Mientras se aleje del 50%, que sería regular, ¿cierto? Regular. Ya usted puede establecer si la calidad tiende a ser baja o si la calidad tiende a ser alta. Lo ideal es que sea el 100% de calidad. Pero si como ganadero, por ejemplo, yo lo que hago es adicionarle agua para rendir el volumen total de la leche, yo voy a disminuir la proporción de todos los componentes. Claro, de una caneca, por ejemplo, van a salir 3, 4. Pero el gran problema es los niños o los ancianos que consuman esa leche. Van a tener problemas a nivel digestivo, ¿cierto? A eso se refiere esta primera comparación entre un gas ideal y un gas real. Despreciable. En cambio, en un gas real, el comportamiento termodinámico, esta palabra la van a ver muchísimo en física, es el movimiento que me genera la temperatura. Sabemos que es directamente proporcional con la presión, se lo vamos a mirar ya teniendo en cuenta una tabla o un gráfico o un esquema. Podemos llegar a esa conclusión. No va a seguir la misma ecuación del estado de los gases ideales. ¿Qué es eso de ecuación del estado de los gases ideales? Nos referimos o nos vamos a referir a lo siguiente. Cuando hablamos de estado, es obligatorio referirnos básicamente a 4 magnitudes fundamentales. Fundamentales no porque sean magnitudes básicas, fundamentales porque son importantes para un gas. 4. ¿Cuáles son? Número 1, volumen. Entonces me refiero al recipiente, lo que acabamos de decir, al recipiente que lo contiene. Volumen. Número 2, presión. Fuerza ejercida por unidad de área. Presión. Azúcar blanca, vamos a necesitar también una pizquita de canela, huevo, vainilla y aceite o mantequilla. Valerie, esa receta está como chévere, ¿verdad? Azúcar, ¿qué más? Bien, presión. Si me refiero al estado, a la forma en un gas. Temperatura, sí o sí. ¿En qué escala hablamos de temperatura para un gas? Mientras escribo aquí. Perdón, no escuché. Sí, señor. Muy bien. La temperatura para un gas nos referimos siempre a Kelvin. Y lo último, no por ser importante, sino porque me tocó de último escribirlo, es el número de moles. Que nosotros en 10º grado trabajábamos con una letra para simbolizar ese número de moles. ¿Alguien recuerda esa simbología, el número de moles? N. N minúscula.
Exactamente, sí señor, N. Y se calcula cuando sabemos la masa inicial de cualquier sustancia con relación a la masa molecular de esa sustancia. Por eso, yo puedo establecer una comparación entre los gramos con los números de moles. Ejemplo, si nosotros tenemos en cuenta 28 gramos de agua, por ejemplo, y es necesario encontrar o saber, porque la situación, la gráfica o el ejercicio me están pidiendo el número de moles, ¿qué hacemos? Pues a través de esta fórmula, yo puedo establecer la relación entre el número de moles con respecto a la masa, ¿cierto? ¿Cuál sería la masa inicial en esta situación? Pues 28. ¿Cuál sería la masa molecular? En orgánica hablábamos de cómo establecíamos la masa molecular. El subíndice lo multiplico por la masa atómica, el elemento, y sumo el otro, que en ese caso es 16, el oxígeno. Y establecemos que hay 18 gramos mol. Incluso decíamos el viernes que este dato está establecido en 2 unidades, gramos por mol, ¿verdad? Entonces me toca dividir pues 28 entre 18 y eso me da el número de moles. ¿En un gas se puede establecer eso? Claro, porque dijimos que los gases, así no tienen un volumen específico, están referidos a un recipiente. Supongamos que sería esta forma del recipiente que tenemos aquí en negro, rectangular. Presión, ¿qué tanta atmósfera está sometido? ¿A qué tanta atmósfera, perdón, está sometido ese gas? Temperatura, la misma situación. Si me dicen que la temperatura antes era 10 Kelvin, pero que después fue 40, yo voy a notar ahí que hay un incremento de temperatura, por lo tanto puedo pensar que si la temperatura aumenta, voy a generar que estas partículas almacenadas con la temperatura van a tener la posibilidad de chocar más frecuentemente entre ellas y contra las paredes del recipiente que lo contienen en un gas ideal. Porque tienen los gases ideales baja densidad, no hay atracción específica entre partícula y partícula por el inmenso espacio que hay entre ellas, no va a haber tampoco cambio de fases, lo que decíamos en grado 10, ¿qué pasa si el líquido se le disminuye temperatura? ¿O qué pasa si al líquido se le aumenta temperatura? Eso no va a suceder en un gas ideal. Que las moléculas ocupan siempre el mismo volumen. Si este recipiente tiene 50 litros de almacenamiento, pues aquí van a haber 50 litros de ese gas. Si lo pasamos a otro recipiente más pequeño como este, y este recipiente, perdón, tiene 20 litros, entonces ya el volumen nuevo de este gas es 20 litros. La forma también va a ser nueva, ¿cierto? Pero que además su energía cinética es directamente proporcional a la temperatura. Eso me lo está diciendo la termodinámica. Me lo está diciendo la termodinámica, ¿cierto? Esa termodinámica que la señora Jenny tanto me va a hablar, o el profesor Clemente el año pasado lo mencionaba, me va a decir específicamente que las partículas se mueven mientras más temperatura haya, ¿cierto? Porque la temperatura con respecto a la presión, ahora sí viene la fundamentación matemática, son directamente proporcionales. Pero para que esa ley se cumpla, vamos a preguntar aquí alguito, para que esa ley se cumpla, Isabelena, ¿qué debería suceder? En este gráfico, por ejemplo, ¿esto siempre se va a cumplir?
que la temperatura sea directamente proporcional, me dice la termodinámica, pues también será directamente proporcional al movimiento de las partículas. E sub C, energía cinética. Pero también será inversamente proporcional a la energía potencial. Inverso. Inverso se escribe de esta manera. ¿Por qué? Supongamos que yo estoy analizando los volúmenes, varios volúmenes, el inicial y el final, pero yo entiendo que en este gráfico me decían, por ejemplo, en esta figura de Torricelli, me decían que solo ascendía hasta cierta altura, y esa altura máxima, hablando en física, sería 760 metros. Falso, profe, milímetros. 760 milímetros de altura. ¿Eso qué tiene que ver, por ejemplo, con la presión sanguínea o con la presión en un gas? Mientras más fuerza se logre hacer sobre un émbolo, pues voy a lograr que estas partículas alcancen una mayor distancia, ¿verdad? Y fíjate, lo decíamos en una de las primeras clases, que siempre, por decirlo de una manera, esta manguera, que es la que va a ser de puente o de enlace entre la fuerza ejercida sobre este émbolo con respecto al líquido, pueda salir, va a tener menos calibre, porque presión es igual a fuerza por unidad de área. Si eso yo lo utilizo para mirar que desde el punto de inicio al punto final hay cierta distancia, entonces yo voy a colocar de manifiesto que esto también se cumple en algunas situaciones biológicas. Termino aquí de relacionar una cosa. Si yo aumento el volumen, ¿qué le pasará a la presión? Yo estoy analizando aquí presión. Si hay una presión 1, va a haber una presión 2. Yo no puedo decir que esto sea real, porque si yo aumento el volumen, la presión va a disminuir, lo que sucede en una jeringa convencional. Si sobre esa jeringa convencional, sobre el émbolo, yo ejerzo fuerza, presión, voy a lograr que este aire acumulado aquí baje, supongamos, si lo analizo, por ejemplo, en otro recipiente. Si ese otro recipiente me indica esto, pues yo voy a entender, mientras más fuerza ejerza sobre el émbolo, el volumen ocupado disminuye. O al revés, esto es 1 y esto es 2. Momento 1, momento 2. Si analizo de 2 a 1 y digo, bueno, si disminuyo presión, pues voy a mirar que el volumen aumenta. Cada vez que se mueva ese émbolo, el volumen va a responder de una manera inversamente proporcional. Entonces, profe, esto que usted nos acaba de decir aquí está malo, porque lo inverso de P1 sobre P2, lo inverso es precisamente mover 180 grados esa expresión. Es P2 sobre P1. ¿Cierto? Lo que hacen nuestros pulmones cada vez que yo ingreso aire. La caja torácica aumenta cuando inhalamos. ¿Cierto? ¿Qué pasará a la presión ahí interna? No sé. Cuando yo dejo salir ese aire, mi volumen torácico disminuye. Aumento, disminuye, disminuye y aumento. Son inversamente proporcionales. Entonces hubo una pareja de científicos que eran físicos que encontraron la siguiente relación matemática. Los volúmenes con respecto a la presión en un gas son inversos. Ah, bueno. Entonces P2 sobre P1.
Y ahí estaríamos mirando una de las leyes, ¿verdad? Porque estamos analizando precisamente qué me dice, disculpen un segundito, esa diferencia entre gas ideal y gas real, el que cumple y el que no cumple leyes. El ideal no hay fuerza de atracción, ya lo habíamos dicho. En cambio, en un real se consideran como reales a alta presión y a baja temperatura. ¿Cómo así? No entiendo. El mismo ejemplito que hicimos en la semana pasada. Flecha azul, flecha mostaza. Flecha azul, flecha mostaza. Entendemos ahora sí que mientras más alto estemos en un punto geográfico con respecto al nivel del mar, menos presión atmosférica existe. Por lo tanto, aquí en ese círculo negro, el número de moles de ese gas almacenado allá, en la parte más alta de una montaña, va a ser totalmente diferente al número de moles almacenados acá, en la flecha mostaza. Decíamos en ese momento Monserrate y decíamos en este momento Coveñas. El número de moles aquí con respecto a este punto es totalmente diferente. Razón, estamos geográficamente a diferentes alturas. Entonces, los volúmenes en porcentaje de aire son diferentes. Lo mismo pasa con la flora, con la fauna, con las costumbres, etcétera, ¿verdad? La cultura que hay de los pueblos que habitan el interior de nuestro país, para no hablar de otro continente, con respecto a nosotros los costeños. Su cultura es muy distinta a la nuestra, pero hacemos parte del mismo país, ¿cierto? A eso se refiere esa característica cuando me dicen que se consideran a alta presión y baja temperatura. Alta presión, baja temperatura. Ahora, bajísima presión, aquí, ¿y qué le pasará a la temperatura? Si relaciono presión con temperatura, mira lo que dijimos aquí. ¿Cómo es la presión con la temperatura? Directamente proporcional, y es directamente proporcional con el movimiento de sus partículas e inversamente proporcional a la estaticidad de los cuerpos o de las sustancias. Me lo dice, entre otras cosas, la termodinámica, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tiene muchísima razón esta comparación entre, o esta característica más bien, de los gases reales. Me dicen aquí que las colisiones son perfectamente elásticas, lo que habíamos dicho, son tan amplios los espacios en un gas ideal que las colisiones no tienen nada que ver con ganancia ni con pérdida de energía, por eso son elásticas. En cambio, me dicen acá, los gases reales suelen comportarse en forma cualitativa de la misma manera que un gas ideal, casi parecido. Por lo tanto, el oxígeno, nitrógeno o hidrógeno, vamos a escribir eso aquí. Me están hablando de oxígeno, hidrógeno, nitrógeno. Ellos están presentes como gases naturales dentro de la atmósfera, ¿verdad? Pero de esos tres sabemos que este señor es el más abundante, 78%. Y luego le sigue en orden de importancia este señor, ¿verdad? 21%. Y que el hidrógeno, lo que me preguntaba el amigo al comienzo, lo consideramos como una sustancia traza, ¿cierto? Como una sustancia traza que en su mayoría es el 1%. Entonces, en ese sentido, suelen existir muchas comparaciones entre lo ideal con lo real. Claro, somos libres, hacemos libres, pero sin embargo, en estos momentos no podemos estar en la calle todos. Fíjate, ideal versus real. Claro, profe, pero que estamos en una situación de salud pública. Ajá, porque las libertades también tienen límites, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tiene muchísima razón esta comparación. Y vamos a leer la última. Los ideales pueden definirse como gases hipotéticos. Esta palabrita me fascina porque
se explican bajo un comportamiento de leyes hipotéticos. ¿Existen sí y solo sí? Ya yo empiezo a analizar aquí lo siguiente. ¿Existen sí y solo sí? El número de moles, el volumen, la temperatura y la presión son constantes. Si el volumen es constante, la presión y la temperatura se relacionan directamente proporcional. Si la presión es constante, entonces la temperatura y el volumen son directamente proporcionales, dice Charles Gay-Lussac. Aquí solamente les colocaba algunas de las leyes que vamos a mirar, porque antes de decir eso, vamos a mirar lo siguiente. Y voy a empezar a hablar de leyes. Estoy refiriéndome a un gas ideal, porque es hipotético. Las leyes se aplican para los ideales. Los reales, recuerden, no cumplen leyes. Existen en la naturaleza cuando la temperatura y la presión no son las mismas. Las leyes se aplican para el gas ideal. Teniendo en cuenta que, o para qué vamos a estudiar esas leyes. Teniendo en cuenta, número uno, temperatura. Número uno, temperatura. En algunos casos, temperatura, para no escribir todo, no toca abreviar. Esas leyes vamos a relacionar también el volumen, vamos a relacionar también la presión, el número de moles, la masa molecular, la densidad, en fin, todas las magnitudes que podamos trabajar de una estructura material. Y las leyes me van a explicar, además del comportamiento de magnitudes, un comportamiento matemático. Un comportamiento matemático. Ese comportamiento matemático. Un comportamiento matemático. Ese comportamiento matemático nos va a tocar relacionarlos con dos palabras. O es directo, pero también puede ser inverso. Y lo inverso es 1 sobre la proporcionalidad. No pueden ser en las dos medidas. Fíjate que aquí, cuando escribíamos termodinámica, esta es una de las conclusiones grandes a las que vamos a llegar nosotros. No todas se cumplen de manera inversa. La única que es inversa es la potencial con respecto a las demás, a la cinética, a la presión y a la temperatura. Pero temperatura y energía potencial son inversamente proporcionales, ¿cierto? Son inversamente proporcionales. Entonces, en este sentido, lo directo y lo inverso, continuando con un recorderis matemático, todas las relaciones que son directas van a tener una gráfica igual. Aquí voy a preguntar algo. Por ejemplo, Camilo Rodríguez. Señor. Cuéntame una cosa, Camilo. ¿Qué figura siempre nos demostraban a nosotros el año pasado que me daba una relación directamente proporcional? Cualquiera que sea directamente proporcional, no siempre vamos a relacionar aquí las leyes de los gases ideales, no, cualquiera. ¿Qué gráfica me da siempre una relación directa? Camilo. Profe, no le sabría decir. Ok. ¿Qué opina Valery? ¿Qué figura siempre me da una relación directamente proporcional si la graficamos? Pero, o sea, ¿cómo que qué figura? O sea, la figura que se forma en la gráfica.
Sí, señorita, la figura que siempre se forma en una gráfica directamente proporcional, ¿cuál es? Una Por línea ejemplo, recta. perfecto, vale. Eso era lo que quería escuchar. Muy bien, vale. Siempre la relación directa es una línea recta, independientemente de las magnitudes que estemos relacionando. Por ejemplo, si me dicen la masa es directa a la densidad, entonces la masa va a ir en el eje X, porque es una relación directamente proporcional y además la masa es una magnitud básica, mientras que la densidad depende de la masa en un eje Y. Esto es eje X, el horizontal, y este es eje Y, el vertical. ¿Cierto? Eso sí, la relación es directa. Si la relación es inversa, por ejemplo, volumen con respecto a masa, me dicen, hágame un favor, ¿qué gráfica me va a dar siempre la relación entre masa con respecto a volumen en una relación inversa? Claro. ¿Qué gráfica, qué figura me da esa gráfica? Ángel Moreno, tienes la cámara inactiva, Ángel. Sí, te pues da la misma línea recta, pero inversa. No puedo explicarlo, porque, o sea, la misma línea recta anterior, pero inversamente, o sea, como, es que no sé cómo explicarle, bro. No sé cómo Ajá. explicarle. Bueno, ok. ¿Qué opina Alexander? Que tampoco tiene la cámara activa. Alex, ¿qué figura siempre me da una relación inversa? Fíjate que Vale nos dice, toda relación directa me va a dar una línea recta. Totalmente de acuerdo. Esa es una generalización. Antes de empezar a mirar lo que nos espera, que son demostraciones no difíciles, con gráficas sencillas, con cosas que pasan en mi cuerpo, les había dicho, por ejemplo, siempre que inhalamos, pues aumenta la capacidad, o me dice la biología que aumenta la caja torácica, aumenta. ¿Qué le pasará a la presión interna ya a nivel de alvéolos pulmonares? No sé. La biología me dice eso, pero a mí se me olvidó. Pero cada vez que hacemos lo contrario, dejamos escapar el dióxido de carbono, la caja torácica vuelve a su posición normal, ¿cierto? ¿Qué pasará allí con la presión interna? Entonces el profe de biología que me hablaba de la presión en los alvéolos, cuál es el gas que entra, cuál es el gas que sale, por qué sale el gas, por qué entra otro gas. Entonces me habla de difusión. Y fíjate que aquí hablábamos de difusión en la semana pasada, cuando mencionábamos las características de los gases. Entonces, guarda mucha relación los gases, el comportamiento de los gases con lo que sucede en el cuerpo humano. Bien, Alex, te escuchamos. ¿Qué figura me da siempre una relación inversamente proporcional como la masa y el volumen? Pues me va a dar una curva opuesta al origen. Profe, pero es que yo estoy viendo en internet que si me piden graficar la masa y el volumen, también puedo decir que es una línea recta opuesta al origen. Yo te diría así, cualquiera de las dos gráficas está de acuerdo con relación inversa. Inversa es que cuando una magnitud aumenta, la otra disminuye, ¿verdad? Entonces, si me dan una tabla, yo puedo llegar a la misma conclusión. Supongamos, me dan una tabla en donde me analizan 3 datos. Supongamos que la fila horizontal es masa y la fila de abajo es el volumen. Si me dicen que la masa es 1, 6, 36, etcétera, y me dicen que el volumen es 10, estoy colocando datos arbitrarios, 2, 1,
y me dicen, bueno, ¿qué observamos aquí? ¿Qué observamos aquí en esta tablita? Entre más masa, menos volumen. Exacto, ¿sí ves? Entonces, a mayor masa, 36, menos volumen. Al revés, a mayor volumen, menos masa. Entonces, ¿dónde está el truco? Cuando esa tabla yo la transfiero, cuando esa tabla yo la transfiero a una gráfica. Si yo ubico mal aquí estos puntos, pues me va a dar lo que estaba diciendo, vale, me va a dar es una línea recta. Si yo digo, no, es que aquí va el 1, aquí va el 6 y aquí va el 36. Y entonces aquí va el 10, aquí va el 2 y aquí va el 1. O lo hago aquí. Depende como yo ubique en una gráfica los valores de una tabla, esos van a estar de acuerdo, sí o no, con la generalización que ya sabemos. Y yo lo necesito lo suficientemente claro para la clase de mañana, que ya vamos a empezar a mirar ley por ley. Vamos a hablar de esto, por ejemplo. Ya me voy a ir acá a la parte final. Y voy a decir, bueno, muchachos, vamos a hablar de las primeras 3 leyes. Pero quiero comenzar por esta señora, ley de Boyle. Y empezamos. Dos minutos, porque acostumbro siempre a ser respetuoso del tiempo. Entonces nos vemos mañana para la clase. Voy a empezar a preguntar 5 cositas de lo que dijimos hoy. 5 cositas de lo que dijimos hoy voy a empezar a preguntar al azar para mirar si estamos o no, no solamente con las cámaras activas, sino también escuchando lo que estamos entre todos. Esa es la idea. Entre todos empezamos a hablar a partir de la clase de mañana. Bueno, por favor, nos vemos entonces mañana, muy juiciosos, que mi Dios los siga bendiciendo. Profe. Ok. Profesor, ¿sí le llegó el correo con la información? ¿Cuándo lo mandaste? Lo mandé